No sé qué les parece a ustedes, pero a mí mi impresión es que cuanto más se discuta de economía, cuanto más se hable de economía, cuanto más se transparente la discusión económica, mejor. Así que buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería arrancar acá diciendo eso casi como una posición de principios, porque a veces las invisibilidades y las opacidades tienden a encubrir intereses y tienden a encubrir discusiones. Cuanto más debate, mejor. Lo tenemos a Mariano de Miguel. Mariano, muchas gracias por estar acá. Al contrario, Martín, gracias a vos. Mariano es presidente del capítulo argentino de la Sociedad Internacional para el Desarrollo y economista jefe o jefe del núcleo, director del núcleo de Economía y Trabajo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, de la UMET. Mariano, en términos de industria, por ejemplo, si uno tuviera que calificar, el país se industrializó, falta industrialización, se podría haber hecho más, o en todo caso se está a tiempo y habría que reforzar qué cosas. Bueno, sin duda tuvimos 2 lustros donde la industria creció muchísimo. Algunos sectores que habían virtualmente desaparecido, yo diría en la década de los 80 y 90 sobre todo, se han revitalizado, pero si uno mira la estructura productiva en su totalidad y la industria en particular, todavía hay nichos que necesitamos no solo reconvertir, sino adaptar y recuperar en un sentido de mayor agregación de valor. Es decir, hay un indicador que marca que la Argentina tiene todavía mucho camino por recorrer, y es que si uno mira las exportaciones e importaciones de manufacturas de origen industrial, tenemos un déficit anual de cerca de los 35.000 millones de dólares, un poquito menos. ¿Esto qué nos dice? Que la industria ha crecido mucho, ha invertido mucho, pero todavía tiene gran dependencia del resto del mundo para importar, y eso es algo que yo diría que tenemos que resolver en los próximos 15, 20 años. A ver, espera, ¿15 o 20 años? ¿Se escucha bien? Sí, porque 15 o 20 años. estos son procesos que, si vos pensás, Martín, que si se destruyen capacidades productivas como ocurrió en la Argentina a lo largo de 30 años, no se puede reconstituir esas capacidades en 5 o en 10. Esto no exime de lo que se puede haber hecho mal en los últimos años, pero sí plantear un horizonte que no sea utópico, ¿no? Esto no se va a resolver de acá a los próximos 3 años. Y cuando vos decís resolver, no es resolver no importar nada y fabricar todo acá, porque eso sí sería, yo no sé si utópico, pero absolutamente irrealizable, supongo, ¿no? Yo creo que sí, esta idea de autarquía o de una economía plenamente cerrada es una utopía hoy en día. Creo que lo fue siempre en algún punto, más para una economía como la Argentina, sino que el desafío, esta palabra resolver, significaría ver cómo nos insertamos productivamente y comercialmente en el mundo, de manera tal que aquello en lo que nos especializamos nos permita agregar valor, generar empleo de calidad, con altos salarios. Es una tarea muy difícil, pero posible. Yo no creo que sea una tarea posible para todos los países y todas las naciones del mundo, pero sí para países como Argentina, como Brasil, etcétera, ¿no? Digamos que están en un segundo o tercer anillo de la jerarquía mundial. Decías al principio que la Argentina sí se había reconstituido en algunos sectores. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, ahí, más que reconstituir, se ha revitalizado mucho. Si uno mira el sector metalmecánico, y dentro de eso, por ejemplo, la automotriz, han liderado el crecimiento argentino, pero justamente esos sectores son los que han liderado el crecimiento sobre la base de mantener deficiencias que adquirieron en este proceso, que nosotros lo vemos negativamente, en el sentido que desde Martínez II en adelante, y concretamente en los 90, se perdió mucha capacidad de integración productiva y del aparato productivo. Si uno compara, por ejemplo, la matriz productiva argentina del año 73, que ahí tenemos una, con la del 97, lo que se ve es que perdemos muchos sectores que tienen la capacidad de generar actividad y eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, que son los sectores que más empleo generan, más multiplican la actividad económica. Entonces, hay sectores como el metalmecánico que, cuando vuelve a crecer la economía, lideran el crecimiento, pero sobre la base de una dependencia importadora que evidentemente constituye un elemento negativo. Entonces, creo que tenemos esas contradicciones, ¿no? Sectores que han vuelto al primer plano protagónico de liderar el crecimiento, concretamente industrial, como es el metalmecánico, pero lo han hecho sobre la base de un déficit estructural que es necesario que cuando sí metalmecánico, incluís autos, por supuesto. Sí, lógico. Por eso ahí uno ve en la Argentina, cada auto que sale a la calle, tenemos un déficit de dólares del orden de los 4.000, 5.000 dólares, dependiendo de la estimación, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se plantea, ¿qué tiene que hacer la Argentina? ¿Dejar de producir autos, como proponen algunos, o tratar de resolver y minimizar ese déficit, integrando nacionalmente más la producción automotriz? Yo estuve en Japón el año pasado estudiando,
y preguntando allá decía, bueno, ¿cuál es la integración nacional de la producción automotriz? Y me decían, no sé exactamente, pero por encima del 90%. ¿Y en la Argentina? Y un promedio del 25% de integración. ¿Y lo ideal o posible en la Argentina sería cuánto? Y yo creo que algo que ya sería realmente muy bueno, que no sé si lo puede lograr la Argentina sola, sí quizás en un plan con Brasil, llegar al orden del 50% sería ya muy bueno. ¿Argentina y Brasil juntas no llegan al 50%? Sí, pero lo que yo propongo, o me parece que lo que pueden plantearse Argentina y Brasil es, mirando la escala de ambos países y de todo el Mercosur, pueden plantearse de repente niveles de integración productiva, en este caso automotriz, mayor. Pensemos que en Argentina, por ejemplo, la producción de motores es algo que se perdió, etcétera, ¿no? Sí. Entonces a eso iba. El tema del ensamblaje con Brasil, ¿termina siendo un problema en el caso automotriz? Yo escuché varias veces que la Argentina tiene ventajas y problemas que son, depende de cómo lo mires. La exportación agrícola es una ventaja por la obtención de divisas, entre otras cosas. En algunos casos por la creación de empleo también, depende del tipo de explotación, pero por la obtención de divisas. Y también escuché que el problema era quedar sujetos como país al modelo de ensamblaje o de ensamble con Brasil, pero que ambas cosas eran inevitables a la vez. Sí, bueno, por supuesto, son los pros y los contras de este mundo que se abrió hace 10, 12 años, ¿no? El ingreso de China, por caso, significó una demanda que aumentó los precios de muchas cosas que nosotros exportamos, vos bien las decías, Martín, pero al mismo tiempo China significó que la entrada de un país que produce manufacturas y bienes industriales muy baratos. Esto es un gran peligro para Argentina, mucho más para Brasil, pero en definitiva lo que se tienen que plantear, y por eso hablábamos del modo de insertarse comercialmente, es, bueno, yo me voy a insertar no produciendo la totalidad, quizás, o no recorriendo la totalidad de una cadena de valor, pero sí tratar de elegir en la medida de lo posible, porque esto no se trata de las carmelitas descalzas, ¿no? Sí, no es que te dejan alegremente hacer cualquier... Claro. Tomar posiciones en eslabones de la cadena de valor que signifiquen mayor valor agregado por unidad de esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿eso cómo lo haces? Vos y yo escuchamos juntos en la UMED a Márcio Pochmann, el presidente de la Fundación Perseu Abramo, del Partido de los Trabajadores de Brasil, y me acuerdo que a mí por lo menos me impactó una de las cosas que dijo Márcio, que es economista de la Universidad de Campinas, que tenía que ver con la cadena de valor. Decía, acá está el tema de la cadena de valor, pero además las cadenas de valor vienen impuestas, dominadas, por un altísimo nivel de concentración internacional de la economía, ya no solo nacional. Y él mismo se preguntaba, porque creo que no lo respondió, es uno de los dilemas, uno de los desafíos es, ¿qué podemos hacer? Decía Brasil o la Argentina, o incluso industriales brasileños y argentinos, no solo el Estado, frente a esto. Te traslado la pregunta en vez de seguirla. Bueno, yo espero no ser tan largo la respuesta, pero yo creo que es muy interesante el punto que vos marcabas hace un rato de si Argentina o un país hoy puede pensar en la autarquía. Vos pensás que antes de los 70, si bien un país no podía pensar en la autarquía, sí podía buscar, orientar su producción a decir, bueno, yo por ejemplo, como hizo Frondizi en su momento, decir, bueno, vamos a lograr que la producción automotriz tenga más del 90% de integración nacional. Y era un mundo que permitía que los países recorrieran casi todos los eslabones de una cadena de valor. Cuando se terceriza la producción mundial o parte de la producción manufacturera mundial, se crea esto que llamamos cadenas globales de valor, que es la nueva división internacional del trabajo. En ese marco, Pochmann muy bien planteó, dice, bueno, si eso es un dato para los países, y yo eso ya no lo puedo sortear, ¿dónde me inserto? ¿No? Porque ya la estrategia no puede decir, bueno, yo recorro toda la cadena, tengo que ver dónde me inserto. Yo creo que ahí la respuesta la tendrían que dar más los que yo llamaría los ingenieros aplicados a la planificación económica, ¿no? Que puedan estudiar, por así decirlo, cada cadena, una por una, y ver en cada caso qué potencialidades tenemos, cómo está la correlación de fuerzas internacionales, y ver qué estrategias se pueden hacer a nivel país y regional para sortear ese camino. Yo creo que hoy es decisivo que haya una estrategia regional, porque como país aislado es muy difícil. Un dato, si uno mira Argentina, y lo mismo Brasil, pero Argentina es clarísimo, dice, ¿con qué países pierde manufactureramente en términos de divisas? Y pierde con Brasil, pierde con China, pierde con Estados Unidos y pierde con Europa. Entonces, es muy difícil que Argentina pueda resolver eso sola. Es decir, si se plantea el problema con Brasil, ya es otro el panorama. Entonces, yo orientaría por ahí la respuesta, aunque tampoco la tengo como tampoco la tenía Pozo. Pero vos dijiste una cosa que era correlación de fuerzas. En realidad hay por un lado, según tu respuesta, por un lado planificación, objetivos, queremos o como Estado, o como país, o como nación, o como sociedad, tal cosa, y por otro lado correlación de fuerzas. Es decir, podemos querer un objetivo y después hay que acumular poder para llegar a ese objetivo.
nacional e internacionalmente. Sin duda, y tomar en cuenta la experiencia, ¿no? Decía Bismarck que los necios aprenden de su experiencia, pero él prefería aprender de la experiencia de los demás. Yo creo que si uno mira la experiencia mundial de los últimos 70 años, realmente va a poder sacar máximas para el desafío de la integración que viene. Lo cual no es sencillo, y por eso habla de correlación de fuerzas, porque en última instancia los países enfrentan una realidad que todavía está muy viva, que se creía que había desaparecido y no, y que es la realidad nacional, ¿no? Y que todos de alguna manera buscan el interés nacional definido en términos de poder, decía Morgenthau, un famoso teórico de las relaciones internacionales. Y yo creo que acá la contradicción es ver cómo mi interés nacional es coincidente con vecinos estratégicos en el marco de un interés regional. Eso no siempre va de la mano y no siempre en el corto plazo esos intereses son coincidentes. El tema es cómo lograr que el corto plazo no anule una coincidencia ya más de mediano y largo, ¿no? Mariano, en términos de distribución del ingreso y desigualdad, vos dirigís el núcleo de estudios de economía y trabajo. Sí. De distribución del ingreso y desigualdad, ¿qué se hizo y qué se puede hacer todavía? ¿Y qué experiencias exitosas hay en el mundo, por lo menos en el mundo de los últimos años? No hablo de los países escandinavos de hace 50 años, sí, o de la inmediata posguerra, o tal vez sí, no lo sé. Pero ¿qué experiencias interesantes hay para tomar en el mundo, para ver cómo se puede distribuir ingresos, cómo se puede reducir la desigualdad? Yo creo que Argentina es una de las cuestiones que tiene para sentirse orgulloso de los últimos años, yo diría de los últimos 10 por lo menos, en el sentido de que ha podido recomponer bastante su distribución del ingreso en cualquiera de las definiciones, ¿no? Vos sabés, Martín, que una definición de distribución del ingreso es, por ejemplo, del valor agregado de la economía, cuánto se llevan los salarios. En el 2002, después de la crisis y de la devaluación, etcétera, estaba en el orden del 22 al 30% la participación de los salarios, dependiendo de la medición. Baja. Muy baja en términos internacionales. Hoy está en el orden del 47 al 52, depende de cómo se la mida, es decir, hay una recomposición muy grande en un marco internacional de estancamiento general de salarios, es decir, el mundo desarrollado ha hecho lo inverso. La región toda, yo diría Latinoamérica, ha mejorado mucho la distribución del ingreso. El gran problema es que mejorar la distribución del ingreso, si bien tiene beneficios económicos y políticos, también tiene algunos, no sé si perjuicios, yo diría tensiones. Es decir, la mejora en la distribución del ingreso suele venir asociada a elevaciones de la tasa de inflación, porque los precios se van ajustando a la nueva distribución. Sí. Entonces, si uno quiere ser un país desarrollado donde los salarios participan en el orden del 65-70% del ingreso y del valor agregado, tiene que soportar socialmente quizás unas 2-3 décadas en este caso, porque cuando uno mira las experiencias históricas llevaron ese periodo, de tensiones de costos, de tensiones de precios, hasta que llegue a ese nivel de reparto en términos distributivos. No solo la de salarios, mejoró mucho también la personal, ¿no? La distribución personal del ingreso o la familiar. ¿Qué es la distribución personal del ingreso? ¿Vieron cuando a veces se habla del coeficiente de Gini, por ejemplo? Que sí, se dice, bueno, a ver, ¿cuánto se lleva del ingreso el 10% más rico, el 10% más pobre? Eso mejoró mucho, pero todavía tenemos niveles de desigualdad en la región latinoamericana, ni hablar en África, ¿no? Digo, sí, muy altos. Entonces, uno diría, se hizo mucho, pero necesitamos que ese proceso no caduque como ocurrió en otras oportunidades. Si uno mira la historia económica argentina, hay momentos donde mejoró mucho la distribución, pero si ese proceso no se afianza económicamente, con desarrollo que lo apalanque, hay una reversión. Y la reversión suele volver a un punto incluso a veces peor que el que se partió. Es decir, acá es difícil que lleguemos de vuelta rápidamente al 2022 que llegamos en el 2002, pero puede revertirse este proceso de mejora, ¿no? Entonces hay que tratar de evitarlo. Cuando vos decís hay que acostumbrarse o hay que prever una inflación alta, no dijiste, te pregunto yo entonces qué adjetivo le pondrías a esa inflación, qué o de cuánto. Y yo diría, sí, hay un estudio muy interesante de dos economistas, pero uno que yo lo he charlado con él, Demián Panigo y Pablo Chena, que han realizado un estudio evaluando cómo mejora o empeora la desigualdad en la Argentina, por ejemplo, en periodos de inflación. Llamativamente, cuando no hay inflación, incluso hay deflación, la desigualdad empeora, década de los 90. Sí. Cuando hay una inflación que ellos llaman moderada, yo diría entre el orden del 10 y el 20% y estable, es decir, que no se va acelerando, ahí mejora la igualdad, básicamente porque se logra que los salarios, por ejemplo, vayan por encima de la inflación, ¿no? Entonces no pierden poder adquisitivo. ¿También los informales? Los informales suelen ser arrastrados por los formales, pero ahí tenemos un problema grave en Argentina, que es
que según estudios del Ministerio de Trabajo y demás, la diferencia de salario promedio, ¿no?, entre un trabajador formal y un informal es del orden del 40-47%. Entonces, cuando crece la economía, el formal arrastra al informal, pero si después... Pero está muy lejos. Sí, y si la economía se llega a estancar, el primero que paga el pato es el informal. Con lo cual el informal entra muy rápido de nuevo en la línea de pobreza en ese caso. Sí, tenemos 3 datos rápidos. Sí. La población económicamente activa de la Argentina, que está en condiciones de trabajar, son más o menos 19 millones y medio. De esos 19 y medio, 10 son trabajadores formales, Sí. que tienen un sueldo promedio de 8.800 pesos más o menos. Los otros 9 y medio, 1 y medio es desempleo, grosso modo. Y de los otros 8, 4 son informales y 4 cuentapropistas. Pero en definitiva, esos 8 o esos 9 y medio, sacando los 10 formales, es un universo, un colectivo que mientras la economía crece están relativamente protegidos, aunque estructuralmente en un escalón inferior. Pero cuando empiezan los problemas económicos son los primeros que pagan el pato. ¿Por qué? Porque se quedan sin trabajo, o trabajan menos horas, o sus sueldos no se logran negociar y mejorar, digamos, ¿no? ¿En cuánto afecta la distribución desigual del ingreso al crecimiento de la economía? Porque la lógica antes era, primero crecemos, luego era el derrame, el que chorre, etcétera, etcétera. Un montón de teorías así. Pero primero crecemos, decía Cavallo, por ejemplo, y después eso naturalmente lleva a mayor bienestar. No hablaba de mayor justicia, Cavallo, hablaba de mayor bienestar, en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Sí. La lógica de los últimos 10 años, incluso explícita, hablada, en el caso de Brasil, en el caso de la Argentina, uno lo escuchó muchas veces, de presidentes o presidentas y ministros de economía, era que una mayor justicia mejora el crecimiento. ¿En qué punto estamos ahora? No discursivo, sino real, digo. Yo creo que en general para cualquier economista relativamente serio, digo, que mire los números, ya asume que una distribución del ingreso relativamente progresiva ayuda al crecimiento. Y por una razón bien esencial. Si uno tiene una economía planificada, puede prescindir, si quiere, de la distribución. Es decir, puede tener una mala distribución y crecer mucho. Sí. Pero una economía de mercado donde se produce para vender, como le decía Keynes a Roosevelt, necesita que la distribución sea relativamente igualitaria para que haya demanda, digamos. Entonces, esto está demostrado. El punto es que la distribución mejore para crecer, como está demostrado en la evidencia, yo diría, abrumadora, ya no solo en los últimos 10 años, yo diría en la historia por lo menos del capitalismo industrial, desde el fin del siglo XIX para acá, pero que sea un proceso compatible con el desarrollo económico por un lado y con la evolución política, porque en general las mejoras sustanciales en la distribución del ingreso no tuvieron siempre como punto de partida el crecimiento, como suponía Cavallo, sino un hecho político a partir de una hegemonía determinada que lo hizo posible, ¿no? Acá, en Inglaterra en su momento, en Estados Unidos ni hablar. La economía americana oportunamente era la mitad de productiva que la británica y tenía el doble de salarios. Eso no se condecía con el crecimiento, se condecía con una situación política de bloque histórico, diría Gramsci, particular, ¿no? La última, Mariano, más o menos corta. ¿Hay una visión sindical sobre la economía que existe o que puede aportar o existe subterráneamente y no es visible? Bueno, en la Argentina, digo. Sí, yo creo que hay visiones, por supuesto, tan heterogéneas como es el universo sindical, Sí. pero concretamente, digo, si uno mira, por ejemplo, el MTA o el núcleo dentro del MTA y un referente como puede ser Horacio Guilini, Barbeito, etcétera, son personas que hace años vienen desarrollando una visión de la economía con muchos matices y singularidades. Se reúnen asiduamente y esto se ha expresado en muchos libros y en revistas. Sin ir más lejos, ahora hace poco salió Peronistas 11, que es una concretamente que trata de cuál es el modelo de planificación productiva en la Argentina. Existe, lo que ocurre es que no hay consenso, ¿no? Es decir, la heterogeneidad del universo obrero en cuanto a dirigencia política también se plasma en la concepción ideológica de la economía, ¿no? No hay una sola visión sindical sobre la economía. No, como tampoco hay una sola visión empresaria, y creo que en ambos universos depende mucho del sector en el que uno está. Y además no es lineal, ¿no? Es decir, no necesariamente a veces el dirigente obrero, como el académico, como el dirigente empresario, me da la sensación, no siempre tiene la ideología que corresponde con su interés material. No siempre es tan lineal eso. No siempre es tan lineal eso. Inclusive también ahí te podría decir que alguien puede estar en un sector y tener un panorama, tener más tablero, tener más panorama. Sí, a mí me ha pasado porque también he asesorado y tengo mucha relación con cierto gremialismo empresario y de ver en ocasiones a empresarios que toman de referente a economistas cuyas recetas económicas, pero evidentemente van en contra de su interés. Lo llevarían a la quiebra. Lo llevarían a la quiebra, pero
¿Les preguntaste alguna vez por qué lo hacen? Y yo creo que es porque dicen, en el fondo es porque dicen aquello, les resultan comprensibles, es decir, hay un tema de comunicación. Sí, sí. Y después yo creo que dicen lo que uno está preparado para escuchar y quiere escuchar. Entonces, en ocasiones, también hay que aclarar algo. Lo que prueba que empresarios sobrevivan y les vaya bien, a pesar de estos economistas que toman como referencia, muestra que no son tan importantes los economistas. Porque no inciden tanto en sus decisiones, salvo cuando toman el Palacio de Hacienda o son ministros de Economía y pueden generar un desastre, ¿no? Y ahí empiezan a ser claves. Ahí sí. Y peligrosos. Ahí empiezan a ser claves. Como decía Keynes, aunque no lo sepamos, todos somos, y sobre todo los políticos, esclavos de algún economista muerto. Mariano, muchísimas gracias. Nos vamos con la frase de Lula en esta quinta edición de Sostiene Granovsky. Lula sigue diciendo, este año hay elecciones en Brasil, que la democracia, es movimiento perpetuo, pero lo podemos aplicar a la economía. O sea que incorporemos el furcio, que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Hasta el domingo que viene, gracias.